Bienvenido a una prueba de la regla del cociente de diferenciación, que establece que la derivada de f de x dividida por g de x con respecto a x es igual a la cantidad g de x veces f' de x menos f de x veces g' de x. Todo dividido por g de x al cuadrado. Donde podemos ver que la derivada es igual al denominador multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces comenzaremos aplicando la definición del límite de la derivada a nuestra función, que es f de x dividido por g de x. Mirando la definición del límite, obtenemos el límite cuando h se acerca a 0 para f de la cantidad x más h. En nuestro caso, tendríamos f de la cantidad x más h dividido por g de la cantidad x más h y luego para menos f de x. En nuestro caso tendríamos f de x dividido por g de x. Y todo esto se divide por h. Ahora para el siguiente paso realizaremos dos operaciones. Queremos combinar las fracciones en el numerador obteniendo un denominador común y luego, en lugar de dividir por h, lo multiplicaremos por el recíproco de h, que sería 1 sobre h. Entonces, para el siguiente paso aquí, fíjate como aquí tenemos 1 sobre h veces. Esta es la diferencia de estas dos fracciones donde obtuvimos un denominador común. Entonces, para esta primera fracción, la multiplicamos por g sobre x sobre g sobre x. Y para la segunda fracción, lo multiplicamos por g de la cantidad x más h, sobre g de la cantidad x más h. Y ahora que tenemos un denominador común, que es g de x veces g de cantidad x más h, podemos seguir y restar estas fracciones y también multiplicarlo por 1 sobre h. Así que aquí tenemos el límite cuando h se acerca a 0. Mirando el denominador, observe cómo tenemos un factor de h, un factor de g de x, y también un factor de g de cantidad x más h. Mirando el numerador, cambiamos el orden de este producto aquí, y escribimos g de x veces f de la cantidad x más h, y luego tenemos menos f de x veces g de la cantidad x más h. Ahora vamos a sumar y restar el mismo término en el numerador de nuestra fracción. Similar a lo que hicimos para la regla del producto, pero en este caso, vamos a restar f de x por g de x, y luego sumar f de x por g de x. Entonces, esta suma es 0. Entonces esta es una fracción equivalente, solo que en una forma diferente. A continuación vamos a realizar dos operaciones. Vamos a escribir esta fracción como un producto y también factorizar estos dos términos en el numerador, y luego factorizar estos dos términos en el numerador. Mirando nuestro siguiente paso. Observe en el denominador, extrajimos los factores de g de x veces g de cantidad x más h, y lo escribimos como una fracción como 1 sobre estos dos factores por esta fracción aquí. Observe que en el denominador, sin embargo, todavía tenemos un factor de h, un factor de g de x, y un factor de g de la cantidad x más h. Y ahora en el numerador, observe cómo estos dos términos comparten un factor común de g de x. Si factorizamos g de x, tenemos g de x veces la cantidad f de la cantidad x más h menos f de x. Ahora estas dos fracciones aquí son un factor común de f de x, pero vamos a factorizar f negativo de x. Entonces escribimos menos f de x veces, observe cómo a partir del segundo término, si factorizamos f negativo de x nos quedamos con g positivo de la cantidad x más h. Si factorizamos f de x negativo de f de x, g de x, nos quedamos con negativo o menos g de x. Luego, como tenemos un producto aquí, podemos escribir este límite de un producto como un producto de dos límites, y también dividiremos esta fracción aquí en la diferencia de dos fracciones, y escribe el límite de una diferencia como una diferencia de dos límites. Entonces, esta primera línea es la misma línea de la diapositiva anterior. Observe cómo tenemos un producto aquí, así que primero escribimos el límite cuando h se acerca a 0 de esta fracción por el límite de esta gran fracción aquí, lo cual escribimos como una diferencia de dos fracciones y, por lo tanto, una diferencia de dos límites, donde esta primera fracción aquí se formó usando esta parte del numerador sobre el denominador de h. Entonces observe cómo escribimos g de x veces f de la cantidad x más h, menos f de x todo h. Entonces este fue el primer límite menos el límite donde teníamos la fracción de esta parte del numerador sobre el denominador de h. Entonces tenemos menos el límite cuando h se acerca a 0 de f de x veces esta diferencia sobre h. Ahora observe cómo este límite es un límite de un producto, y este límite también es un límite de un producto. Así que ahora escribiremos cada uno de estos límites como producto de límites. Entonces, el único cambio aquí es que escribimos este límite cuando el límite de como h se acerca a 0 de g de x veces el límite de como h se acerca a 0 de esta fracción aquí.
¿Cuál es el cociente de diferencia para f de x? Y luego tenemos menos el límite de h se acerca a 0 de f de x veces el límite de cuando h se acerca a 0 de esta fracción, que es un cociente de diferencia para g de x. Y ahora podemos evaluar cada uno de estos límites para probar la regla del cociente. Entonces, mirando este primer límite, cuando h se acerca a 0, g de x no se ve afectada por h, y g de la cantidad x más h se acerca a g de x, por lo que este primer límite es igual a 1 sobre g de x al cuadrado. Y luego tenemos veces el límite cuando h se acerca a 0 de g de x, es solo g de x. Nuevamente, g de x no se ve afectada por h, ya que h va a 0. Entonces tenemos el límite cuando h se acerca a 0. Este es el cociente de diferencia para f de x, y por lo tanto este límite es igual a f' de x. Y luego tenemos menos el límite cuando h se acerca a 0 de f de x, que es igual a f de x. Y luego, finalmente, tenemos el límite de veces cuando h se acerca a 0 de este cociente de diferencia para g de x, lo que nos da g' de x. Y ahora multiplicando esto nos da la regla del cociente, que es la cantidad g de x veces f' de x menos f de x veces g' de x, todo dividido por g de x al cuadrado. Y ahora hemos demostrado la regla del cociente. Espero que hayas encontrado esto útil.